Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de fenómenos extraños. Estáis acostumbrados a que siempre lo diga con una energía increíble, como muchas veces nos decís siempre, pero hoy lamentablemente es un día triste, es un día para recordar a una persona que ha sido muy especial para nosotros y que sobre todo ha sido una parte fundamental de este equipo llamado Fenómenos Extraños con Diego Claramonte, en el cual, pues, gracias a sus consejos, gracias a su buena persona, sobre todo, pues nos ha ayudado mucho, sobre todo para crecer, sobre todo también para mejorar como personas y sobre todo también para creer un poquito más en eso llamado espiritualidad. Y hoy, pues, queremos dedicarle este programa a nuestra querida María Millán. Lamentablemente, anoche nos dejó tras una vida dedicada totalmente al misterio y, pues, por mala suerte me ha tocado a mí, pues, dar a gran gente esta pésima noticia. Y para mí es muy triste porque ha sido la madre del misterio para mí. Ha sido una de las personas que más me ha cobijado bajo su ala, sobre todo, cuando aquellas críticas feroces que hubo con el tema de Agramonte, nos protegió tanto a Luis La Guardia, como a Rubén Aybar, como a Jesús Balduz, como a un servidor bajo su ala, nos protegió a muerte, se encaró con la gente que estaba insultando, que venía a los chats aquí a insultar, se metió mucha caña a esa gente, incluso la llegaron a bloquear y le llegaron a decir cosas bastante feas a ella, pero eso habla mucho de cómo es una persona y de lo que es la palabra amistad. La palabra amistad para muchos le queda grande, pero para María es la palabra perfecta para definirla. Con esto yo quería iniciar un poco este programa triste que lamentablemente tenemos que dar, pero porque ella hubiera querido que todo siguiera, porque me conozco y muchas veces me decía que aunque yo quería cancelar programas, sobre todo cuando me dio aquella mala noticia que todos ya sabréis, yo quería cancelar uno del programa que tenía próximo, pero me dijo que no cancelara nada, que siguiera, que siguiera, que pasase lo que pasase, sigamos en el camino y que sobre todo, pues que nos mantengamos unidos. Y una de las cosas que más ha hecho, además, es siempre intentar crear ese ambiente de cercanía y de unión entre el grupo, entre todos los grupos. A veces ha sido muy difícil, ha sido algo arduo, pero lo ha conseguido, lo ha conseguido. Y es una de las pocas personas que puedo decirlo, ha conseguido unir al misterio, porque hoy en día estamos todos a una con ella, todos a una, sobre todo con su familia. Y además tengo el honor de que una persona me ha mandado un vídeo que lamentablemente no puedo poner con audio porque literalmente pues por el tema del copyright, pero sí que yo voy a dedicarle una serie de palabras, si me permitís, mientras vamos ya, se va iniciando, mientras va entrando José, Nanu ya está aquí con nosotros y bueno, si me permitís, vamos a hacer una cosa. Vamos a reaccionar a este vídeo todos juntos, porque José ya está por aquí. Y me gustaría que él también dijera una serie de palabras antes en mención a nuestra querida María Millán. Antes que nada, voy a introducir a Nanu, que está por aquí. Así que, Nanu, si estás lista, ¿vale? Así que, Ok. muy buenas, Nanu. Bienvenida a Fenómenos Hola, Extraños. buenas. ¿Cómo Y estás? bueno, Buenas noches.
Y bueno, Nanu va a ser la voz del chat, así que va a ir mirando todas las preguntas que vayas haciendo a lo largo de la noche. Y hoy es un día muy especial que vamos a dedicarle a nuestra querida María Millán. Y para eso, nada mejor que tener aquí ya a nuestro querido amigazo, una persona muy especial también para mí, pues que sobre todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y ese es nuestro amigo José de Spirit Investigación. Muy Muy buenas buenas noches, noches. José. Buenas noches, Nanu. Buenas noches, Diego. Y sobre todo en un día tan difícil, ¿verdad? Perdonadme esta cara que llevo. Llevo toda la noche sin... Ya sabes tú, Diego, hemos estado hablando esta noche, esta madrugada, a la que me enteré Es normal. del fallecimiento de mi gran amiga María. Nada. Y pensar que es y ha sido y será un ser de luz para todos nosotros, la gente que la conocemos, tanto en persona como por redes sociales, como mucha gente la conoce porque no es de aquí de España, no es, incluso gente de aquí de España que no la había conocido. Yo tuve la suerte de conocerla y se ha ido un pilar muy grande, tanto por el misterio y hablando por mí mismo, por mí. Ya explicaré luego, Diego, si quieres, el por qué. Y nada, pues como tú has dicho, Diego, este programa se lo dedicamos a ella. Donde estés, María, ya sabes que este programa va por ti. Un beso al cielo. Y decir que nada, que ahora está con los pájaros azules, ya estará allí. Y es lo más bonito, ¿no? Que sabemos que está allí seguro. Detrás, como dice bien la canción, detrás del arco iris. Allí la tenemos a nuestra María. Y que sepas que aquí te tenemos todo el misterio. Muchas gracias por todo y un beso de nuevo al cielo. Sí, porque sobre todo ha sido una persona... Por cierto, estoy notando que hay eco. ¿Está Pues haciendo alguien eco? yo Creo que llevo eres tú, auriculares. José, porque con Anu iba bien, entonces eres tú, José. Porque me estaban llamando, tío, ¿puede ser? Es que No lo sé. llevo Se todo el sigue día escuchando con con... eco. Pues no lo sé, porque no sé cómo quitar lo del eco, porque llevo ¿Llevas auriculares. los cascos? Sí, los llevo, claro. Pues hacemos una cosa. Cuando yo vaya preguntando, iré muteándote y te desmutearé para que respondas, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Pues bueno, como ha dicho José, para nosotros ha sido una persona realmente especial y para mí sobre todo porque yo recuerdo todavía aquel mensaje de Messenger sin conocerla, preguntarle, oye, me gustaría, he visto tu trabajo y me gustaría sobre todo tenerte en mi canal porque he visto que tu trabajo es fascinante y me encantaría tenerte. Y me dijo un sí rotundo sin conocerme ni de nada. Me dijo que yo le transmitía muy buenas vibras, que le transmitía una paz increíble, una buena sensación. Y me dijo un sí rotundo y además hicimos uno de los mejores programas del canal, que fue realmente súper emocionante. La emoción y la conexión que se notó entre nosotros fue bestial desde el minuto uno. Y la verdad es que yo desde allí ya supe que iba a tener una gran amistad. Al igual que con José, cuando lo conocí por primera vez en cámara, también supe que íbamos a tener una gran amistad como la que tenemos hoy. Y la verdad es que son esas cosas las que te marcan. Y si me disculpáis, tengo aquí un vídeo preparado para María, que vamos a poner. Nos vamos a emocionar todos, pero no puedo poner, obviamente, con sonido, pero sí que le vamos a dedicar una serie de palabras. Veo que por aquí también está mucha gente que está dedicando muchas cosas a María, como Cris Muñoz, el Ágora de los Murciélagos, como nuestro querido Luis Laguardia, Oriol Investigación, Rubén Aibar, Leticia Berrón. Está aquí toda la familia prácticamente, Aneta Marc, también muy buenas noches, Lisa Auriga.
toda la gente que ha conocido aquí a nuestra María Millán por los chats. Y que bueno, la verdad es que también está Kousurei, Mónica Álvarez, estamos aquí todos reunidos y la verdad es que esto es algo que siempre emociona, ¿no? Siempre emociona. Pero bueno, vamos allá con el vídeo, vamos a ver si se puede compartir en pantalla, vamos a ver, porque es un vídeo que lo ha hecho nuestra amiga Yedra, ¿vale? Así que todo el mérito de este vídeo va para Yedra, todos los créditos. Recordad pues que ella tiene un canal que se llama Camino del Misterio y lo ha hecho ella con toda su ilusión, con todo su corazón, con ese corazón que tiene también tan grande y con esa alegría, siempre esa simpatía que desborda. Así que va por ti, María, este vídeo que ha preparado Yedra para ti. No puedo poner la música, pero como digo y como dice en el vídeo, hoy en el cielo brilla una estrella más. Es triste porque todos tus amigos te estamos extrañando ya. Y siempre, siempre vas a ser eterna. Siempre. Que no te quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque has dejado una mancha imborrable en nuestros corazones. Y mientras yo viva, tu legado va a seguir vigente. Porque con tus enseñanzas yo seguiré. Y seguiré hasta el fin de mis días. Y perdonar que me emocione, ahí la foto con nuestro querido José, perdonar que me emocione, pero son tantas noches hablando con María, tantas charlas, tantas videollamadas, tantas investigaciones que hemos hecho, que ha colaborado con nosotros, que nos ha ayudado. Son tantas cosas las que hemos vivido que es que no se puede describir. No se puede describir en una sola palabra. Y voy a desmutear a José por si quiere decir alguna palabra mientras se sale el vídeo. Así que todo tuyo, José. Esos seres de luz, esos seres queridos que tanto hemos querido y tanto queremos porque siempre los recordamos en nuestro corazón, tienen que estar en el plano que les corresponde y no ser egoístas de tenerlos aquí, porque aquí ellos se están dañando, porque se están demacrando. No son los seres queridos que marcharon como los recordamos, son otro tipo de energías que van negativizándose. Este vídeo que hemos visto, bueno, este trocito de vídeo que hemos visto en Sax, aquí en Alicante, fue donde la conocí en persona, donde comí con ella allá en un bar. Y me dijo, recuerda estas palabras, siempre estaré a tu lado, sé el clase de persona que eres, por eso te digo eso. Y como sabes tú, Diego, como sabe Nanu, como sabe mucha gente, esa bellísima persona que hay ahí me quitó de la morfina, de un mal que tenía, me quitó del mal que tenía y me ha hecho feliz y ser el hombre que ahora soy. Gracias a ella estoy aquí sentado en este programa. Me estaba mandando ahora su hija mensajes. No puedo, Diego. Es normal, José, es normal. Es normal. No pasa nada. De ayer fue algo tristísimo, pero sobre todo voy a decir algo. Vamos a recordarla con alegría, sobre todo. Con alegría. Porque ha habido tantos momentos felices de risas, de momentos de echarnos ahí, de estar de juerga prácticamente, que bueno, es algo que lo pasamos genial, tantos momentos bonitos. Y yo quería pues dedicarle estos primeros 15 minutos de programa a nuestra amiga María Millán. Mañana va a haber un especial, un directo especial en colaboración, bueno,
con José Spirit en su canal Spirit Investigación. Va a haber un especial sobre María Millán, sobre su legado, sobre su historia. Así que cuéntanos, José. Nada, mañana voy a decir que no sé el canal de Spirit, ¿vale? Es ahí, pero no es el canal de Spirit mañana. Mañana será el canal de todos los amigos, grupos del misterio que quieran apoyar a María Millán. Están invitados, podrán pasar en directo. Gente que sea investigadora, gente que no lo sea, me da igual. Entrará todo el mundo porque se lo merece hacerle un homenaje de esta forma. Creo que no hay ni dinero ni palabra que se le pueda pagar a María por lo que ha hecho tanto por mí como por mucha gente. Y que donde esté creo que la han cogido con los brazos abiertos. Ya digo que ha sido y será un ser de luz que nos va a cuidar de donde ella esté, desde detrás del arco iris. Y nada, decir que para mí fue, tú sabes, Diego, Nanu también lo sabe, para mí por lo menos fue una de las más grandes del misterio, una medium para mí de la hostia, como profesional, como íntima amiga, muy amiga mía. Durante tiempo teníamos, sabes tú, y Nanu también lo sabes, que teníamos un programa que voy a seguir emitiendo. Y qué decir más, ¿no? No tengo palabras. Diego sabe que estoy cansado, él también lo está. Hemos estado por la noche hablando. Yo he estado repasando, como le he dicho a Diego esta tarde, todos los directos que hice con ella, los directos que ella estaba. Era nuestra colaboradora del canal. Sí que decir, si quieres, Diego, y me lo permite, decir el por qué, ¿no? Este sentimiento tan fuerte por ella, como he dicho, me quitó de la morfina porque estuve un tiempo muy enfermo, y luego para quitarte el cuerpo te lo pide, y ella me ayudó muchísimo. Ante todo, Diego también, por que me iban a operar. Ya lo diré otro día el por qué me ayudó mucho Diego, tanto él como María. Una operación que al final no llegó, o sea, me metieron dentro y de golpe y porrazo ya no tenían nada. Salió todo volando. Exacto. Diego, por ir a la Virgen del Pilar y poner esa famosa vela, ¿no? Que si le pides algo dice que lo hacen, ¿verdad? No creo, Diego sabe, y gente que me conoce, yo no creo en estatuas, no creo en nada de eso, pero me doy cuenta que no significa nada la estatua, ¿no? Es la fe que tú tengas. Y si tienes esa fe, veo que realmente hay cosas que sí que se pueden hacer y se consiguen. Y Diego fue una persona que hizo que yo creyera en esa fe, porque sabe perfectamente que yo no creía. Y otra persona que fue María, que también de lo que hacía, porque no puedo decir, me ha ayudado a ese don, ¿no? Que decía que yo tenía, Diego, como tú sabes, y Nanu, a tirar para adelante. Ahora tendré que hacerlo, por desgracia, solo. Yo sé que ella me ayudará donde esté. Y nada, le tengo que agradecer tantas cosas, o le tenemos que agradecer tantas cosas a esta persona, que ya digo que en poco tiempo te da un cariño, y de golpe y porrazo se va, sin decir adiós, sin decir nada. También tengo que decir que ayer, tú sabes sabéis que ando por la tarde noche, me voy a andar, y ayer era un día aquí en la parte de Alicante muy raro. Ayer por la noche parecía que el tiempo estaba cabreado, ¿no? Que sabía lo que se venía. Y hoy me he asomado y he visto una luna resplandeciente, brillante, como diciendo, ya estoy en mi sitio, ¿no? Eso para algunos será una tontería, pero para mí pensar eso, pues de verdad que me tranquiliza, porque yo sé que ella va a estar bien donde esté, nos va a estar cuidando, igual que nosotros le vamos a dar nuestra energía positiva, que ayer se dijo mucho, mucho el tema de la energía positiva, se dijo muchísimo donde estábamos hablando todos,
porque sabéis que tanto Nanu como Diego están en Espíritu de Investigación y allí todo se habla, todos nos ayudamos. Que eso también gracias a ella, gracias a vosotros, os lo pido de corazón, muchas gracias a todos vosotros, porque ese apoyo que he tenido y hemos tenido entre todos, no hay, en casi todos los grupos no está. Y en este, no sé lo que ha pasado, llevamos una sintonía muy grande entre todos nosotros, lo agradezco de verdad. Y desde aquí quiero decir que os quiero muchísimo a todos los que hay, uno por uno los que hay en este grupo, porque también cuando lo pasé mal estabais estabais los dos, estaba toda la familia Spiri apoyándome, estaba ella, María, que le he dicho que no se vaya de ahí ese número de teléfono, que se queden, que lo borren, que se quede el nombre de María Millán, que me encantaría para ese recuerdo. Y no sé qué decir más, Diego, en este tema. Yo creo que ha sido uno de los homenajes más bonitos que he podido escuchar en mi vida. O sea, algo tan precioso, porque ha sido algo, como dije yo antes, esta persona nos ha ayudado en momentos muy duros, nos ha ayudado en momentos muy difíciles y bueno, vamos a ya a recordarla sobre todo con momentos felices y vamos a continuar porque la vida lamentablemente sigue y bueno, pues hoy teníamos preparado este especial Halloween que bueno, hemos hecho estos 20 minutos para dedicarle y yo creo que se quedan cortos porque me hubiera gustado hacer algo más, pero creo que eso es más para José por esa cercanía también que ha tenido. José, ¿querías decir algo más? Sí, quería que veo que a Nanu también la veo ahí que quiere decir alguna cosita, si no me equivoco. La veo ahí que quiere entrar. Sí, bueno, no, yo también quería aportar desde mi lado que la he conocido como, o sea, no como ustedes personalmente, pero bueno, he tenido trato con ella, he hablado en forma privada, también me ha aconsejado mucho y bueno, realmente para mí también fue una sorpresa muy grande, a pesar de que no he tenido la relación que ha tenido con ustedes, pero bueno, la tengo a Reina, tengo a Moni, que ellas sí fueron muy, muy allegadas a ellas también. Y bueno, obviamente la partida de una persona tan especial como de todas las personas especiales, queridas y buenas personas, es muy doloroso, muy doloroso. Y a veces me pregunto, digo, ¿por qué la gente buena se va y la gente mala se tiene que quedar, no? Que para mí tendría que ser al revés, la gente buena tendría que quedarse entre nosotros a seguir disfrutando de la vida y toda esa gente mala que no Así sirve es. tendría que irse, desaparecer del mapa, pero bueno, desgraciadamente la vida es así y nada, hay que resignarse a eso y como dicen todos y decimos todos, darle luz. Yo creo que ella está en un lugar mejor en este momento y de allá nos está guiando y está con nosotros como ella quería, ¿no? Bueno, voy a decir un pequeño inciso. Estamos un montón de gente hoy, pero un montón. Estamos más o menos lo habitual del programa, o sea, las 40 y pico personas. Y la verdad es que gracias a todos por dar este apoyo. Y lo que dice Luis, que me da las gracias por dar voz a la gente que ha vivido con María. No hay de qué, es lo que menos que puedo hacer por ella. Es lo de menos que puedo hacer por ella. Y sobre todo cuando nos ha ayudado a ti y a mí tantas veces, Luis, tú lo sabes. Hemos estado siempre, a veces hemos estado peleados, pero ella nos ha unido como un aglutinante, como un super glue, como un super pegamento exagerado. Nos ha unido y tenemos que mantener unidos ahora simplemente por ella. Fuera peleas, fuera malos rollos, como digo siempre, y ahora el misterio tiene que predominar. Y ya pues avanzando un poquito ya, mañana seguiremos con este homenaje. La verdad que ha sido muy especial, mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Y bueno, pues como digo siempre, la vida tiene que continuar. Ella siempre me decía lo mismo. La vida continúa, la muerte es
simplemente un punto y aparte, pero hay vida después de la vida. Sí, dime, José. Quiero decir que sepáis todos que este programa hoy se ha hecho por ella, porque se podía Sí. haber anulado completamente, pero ayer Diego me dijo una palabra una frase que me dijo ella, seguir para adelante, que la vida es muy corta. Y en esa palabra viene como, no canceléis absolutamente nada, porque la vida sigue. ¿Vale? Eso también lo decía muchas veces ella cuando ella no podía entrar en el programa o cualquier cosa. No, hazlo, José, que porque yo no esté, la vida sigue. En que no estuviese ella ese día en ese programa, quería que se hiciese ese programa. Y este programa se ha anulado otros, pero este programa se tenía que hacer sí o sí. Y Hoy, perdón. una cosita más y ya termino con esto. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me han llamado, guaseado. Me acuerdo de unas cuantas que son muchas, Luis La Guardia, ¿cómo se llama? La Nieves también, Chiri, Oriol, muchísima gente del Misterio, Plano 7, etcétera, etcétera, por haberme llamado, a ti, Diego, por haber estado toda la noche ayer encima mía, te lo agradezco un montón. Creo que estuvimos mutuamente encima, porque así es, ¿no? Y nada, con esto quería zanjar y dejarlo claro, que muchísimas gracias y que mañana, si queréis estar con nosotros despidiendo a María, despidiendo de aquí, de la tierra, aquí a María, a las 10 en el canal nuestro de Espíritu Investigación. Eso es lo que quería decir, Diego. Pues bueno, mañana ya lo sabréis, estaremos en Espíritu Investigación, yo estaré allí, por supuesto. Y bueno, pues ya como digo siempre, esto tiene que continuar, la vida continúa y tenemos que seguir. Y bueno, yo ahora quería preguntarte, sobre todo, José, vos cómo te iniciaste en el misterio, o sea, cómo empezaste a interesarte por este mundillo de lo paranormal. Yo en realidad me hubiese gustado, ¿no? Desde pequeño, sabes que vengo de familia de medium, de tarotistas, de curanderos, etcétera. Pero en realidad fue hace unos 7 años que me metí en esto, ¿vale? Con Oriol, empecé con Oriol, después de la pandemia ya empecé a ir con mi grupo de investigación, hice mi grupo y a raíz de ahí empecé a investigar. Ya me gustaba cuando era pequeñito, pero ahora pues me tiró mucho más, a raíz también de que me murió mi madre. Empecé también a sentir cosas raras que yo no sabía, por eso digo que María me ha ayudado mucho, porque le iba preguntando, ella me iba comentando, me iba diciendo lo que tenía que hacer para sacar todo mi potencial de lo que tenía dentro, y ahora poco a poco, y tú, Diego, lo sabes que muchas veces hemos hablado, y creo que Nanu también lo sabe, porque lo he dicho en el grupo, y aparte alguna vez le habré comentado algo, pues eso, ¿no? Ella me ayudaba a ese potencial, a coger y saber, ¿no? Olores, qué significaban tanto los olores como el ver o escuchar, ¿no? Y poquito a poco me lo he ido haciendo, ahora me lo voy a tener que hacer yo solo, pero en realidad empecé así. Mi madre era, ya digo, vidente, tarotista y curandera, y yo a raíz de ahí pues empecé a enganchar, luego tenía a mis primos, etcétera, pero enganchar, ya te digo, 7, 8 años como mucho, Dios. Porque, ¿cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia fue de pequeñito. Lo que pasa que de pequeñito tendría 11, 12 años, estaba si quieres te la cuento, más o menos un resumen. Estaba con mi hermano en la cama, era una litera, y de golpe y porrazo escuchábamos en la litera ta-ta-ta, 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 en lo que es el palo de la litera, ¿vale? Y yo decía, vamos a ver, ¿esto de qué puede ser? ¿Termitas? Estuvimos mirando, no habían agujeros de termitas, no había nada. Y mi madre, porque estábamos asustados, la llamé y digo, mamá, eran las 10:30 a las 11 de la noche, mamá, que se escucha aquí en la litera, y me saltó que era un espíritu burlón.
¿vale? De estos que entran a casa y se van algunos y otros se quedan, pero vamos, que no son espíritus que te puedan hacer algo físico, ¿no? Mi madre me dijo no hacerle caso y se irá, y a los 2 días paró de hacer. Esa es mi primera. Uf, pues claro, es que siempre empezamos, muchos de nosotros, ¿verdad, Nanu? Siempre empezamos de pequeñitos, ¿no? ¿Verdad? O sea, siempre ha ocurrido algo que nos hace cambiar, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, a mí particularmente todas las experiencias que he tenido siempre han sido a partir de los 20 años. Anteriormente nunca me había pasado nada, pero siempre me interesó, por ejemplo. Eh, Ujú. y, y creí siempre en lo que sucedía a otras personas. No fui nunca escéptica, al contrario, siempre creí que existía todo eso. Y bueno, pero a mí las cosas me sucedieron sí de más de grande. Ujú. No sé si habrá alguna pregunta por el chat, que creo que no todavía, porque creo que todos los mensajes han sido en honor a María, ¿verdad, Nanu? Exactamente. Sí, en principio habría que saludar a toda la gente que está acompañando en esta transmisión. A Luis Laguardia, Mónica Álvarez, bienvenidos, Cris Muñoz, Charo Pardo, José Manuel Rivera, Gaby Mangani, por ahí no conozco los apellidos, pero bueno, más o menos Gaby Rey, sí, Gaby Aneta, Rey. bueno, todos los que estén acá, Melody, Remica, José Carpetano, bueno, tanta gente que siempre acompaña a la transmisión de Diego y tanto también de Diego como a Spirit, ¿no? Como a José. Eh, Así que bueno, sí, la mayoría de las preguntas y de las comentarios han sido en referencia a María, obviamente, no es para menos. Pero bueno, aquí es saludarlos a todos y darles la bienvenida y gracias por estar en la transmisión. Porque a vos, José, bueno, antes que nada, saludar a todos, ¿vale? Y especialmente también al grupo Game Pass, que veo que están por aquí. También está por aquí José comentando con Espíritu Investigación, así que hola, José. A Y Kou bueno, también, pues que no lo nombré. Coke está también por aquí. Kou, sí, Bueno, sí, sí. son los habituales, lo que nunca se pierden aquí una transmisión de fenómenos Exacto. extraños. Y yo ha habido una experiencia que me medio contaste una vez, recuerdo, pero que tampoco bueno, me decías siempre, esto para cuando esté en tu programa. Y es sobre una experiencia que tuviste en tu propia casa en Barcelona. Así que cuéntanos un poquito qué te pasó allí. Pues vamos a ver, estamos en mi casa, ¿vale? Con mi tía, una tía mía, mi hermano, que no había nacido el otro, pequeño, y mi padre, ¿no? Y de golpe y porrazo llaman a la puerta, eran las 8:30 o las 9 de la noche, en Barcelona, bueno, en mi pueblo a esa hora no hay mucha gente por la calle, y llaman a la puerta de arriba, o sea, yo vivía en un segundo piso, en la puerta de arriba, y si no, o sea, si no tocas a el timbre, no te pueden, o sea, no te abren. Eh, nos tocó a la puerta de arriba y sorpresa que era una gitana diciendo si tenía un trocito de pan, ¿vale? Para llevarse. Ujú. Y mi madre le dijo que sí, abrió mi madre la puerta y le dijo que sí. Y la mujer dice, no te vayas a buscar el pan, espera un momento. Y mi madre, ¿qué quieres? Le dijo la mujer, le dijo, ¿sabes que tienes unos ojos que puedes ver más allá de lo que tú crees? Y mi madre, claro, en ese momento mi madre no creía absolutamente nada de estas cosas, ¿no? Sabía cosas, pero que no estaba puesta. Y de golpe le coge la mano y dice, ¿tú sabes que puedes curar a toda persona que toque? Y mi madre, pues, si le digo la verdad, pues no. Y le dijo, llevarás un susto que con ese susto explotarás lo que llevas dentro. Y mi madre cogió, le dio el trozo de pan, un trocito, y le iba a dar dinero y la mujer dijo que dinero no quería, que quería ese trocito de pan. Vale, se le da el trozo de pan, cerramos la puerta, antes de cerrar la puerta, perdón, le dijo mi madre si quería que le encendiéramos la luz del bloque de pisos, dijo que no, la luz se quedó apagada, no se encendió,
Y el resultado es que ella no salió del portal. Nadie sabía de ella, no había tocado en ninguna casa porque preguntamos, porque fue muy rara, ¿no? Le preguntamos al día siguiente a todos los vecinos, nada, nosotros estábamos mirando por el lavadero, que se ve desde el lavadero, se ve la puerta de entrada del bloque, no salía absolutamente nadie. Entonces esa cosa me tocó, ¿vale? Ya te digo, tendría 10, 11 años cuando pasó eso. Me tocó por el simple hecho de que esa mujer no salió de mi portal. ¿Dónde fue esa mujer? ¿Por qué vino a mi casa? Vino a avisarnos de algo. Eso sí que lo sé seguro, Diego. Seguro. Y luego explicaré el por qué. Vino, si quieres te lo explico ahora o si quieres luego más para adelante, como tú quieras, Diego. Adelante, aunque ya tenemos preguntas en el chat, pero luego las dirá Nanu. Así que explícanos un poquito todo eso. Vale, pues resulta que al cabo de 2 años nace una hermana mía, ¿vale? Y por desgracia, mi hermana muere en una guardería ahogada, ¿vale? Por la pintura que pintaron esa habitación, murió ahogada y ahí mi madre, a raíz de lo que le pasó a mi hermana, empezó a ver, empezó a curar y empezó a echar el tarot. Quiero decir una cosa para que la gente vea lo que a lo que me refiero. Mi madre jamás en la vida, echando cartas o a cualquier evidencia o curación, nunca ha pedido ni un duro a nadie. Para mí, esas son las reales personas que se puede confiar en ellas porque no buscan nada a cambio, como nuestra gran amiga y querida María Millán, por lo menos a nosotros. Y me chocó el día que murió mi hermana, cuando pasó el tiempo. Yo le dije, mamá, fui yo, el hijo mayor, que le dijo, mamá, ¿recuerdas lo que esa mujer cuando vino a casa, lo que te dijo? Pues creo que el susto ya lo has tenido. Y así fue, Diego. Curioso. O sea, cuanto menos curioso. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Esta historia, ya te lo comenté además por privado, que era muy llamativo. Y además, por aquí comentaba Remica que comentaras precisamente la historia de la mujer que te visitó la casa. Y era esta la que estaba contando, esta de aquí. Así que, otra vez, José, ¿quieres contar algo más? Sí, la que dice Remica, tú te acordarás. Si quieres lo cuento más tarde o lo cuento ahora, pero fue que vino aquí a esta casa mía otra mujer, como tú quieras. Si quieres ahora, si no después. Sí, porque hay aquí algunas preguntas ahora del chat, así que Nanu, si puedes recitar algunas preguntas que hay por aquí. ¿Estás muteada, Nanu? No quería hacer lío. Kou pregunta, dice, José, ¿podrías explicar lo de los olores? ¿Podrías explicar lo de los olores? Vale. Sí, cuando tú vas a una experimentación, a ver, yo lo puedo explicar, Diego lo puede explicar también, porque también ha ido a experimentaciones, investigaciones, Nanu creo que también, ¿vale? Pero ya que me han dado la pregunta, gracias, Nanu. Lo de los olores, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? que tuvimos en la casa del Poltergeist, aquí en Alicante. Por ejemplo, había antiguamente, o hay una bodega, ¿vale? De hace años, muchos años, y la gente no olía, ¿no? A lo que yo estaba oliendo, que era a vino. Me vais a decir ahora, seguramente, si era una bodega, olería a vino. Pero también hay que pensar que esa casa a lo mejor lleva 50, 40, no sé los años que llevará ya sin nada dentro en la bodega, y que yo lo huela y que gente que ha ido, bastante gente que ha ido, no ha olido eso, es señal, ¿no? Que me vino, no sé cómo se llama eso de los olores, ¿no? La palabra esa, pero bueno. ¿Cómo? Sí, decía que se entiende. Yo dije que no sé cómo se llama. Ah, vale. Ya no solo ahí, en muchas casas que entro, ¿no? Pues huelo a lo mejor a puro,
me ha pasado muchas veces que he entrado y he olido a puro, y casas nuevas, no viejas, recién hechas, oler a puro, que no ha entrado nadie a esa casa, oler esa esencia en una habitación a puro. En muchos sitios, en otros sitios, en la almazara me olía, por ejemplo, a oliva, cuando la almazara esa ya no queda casi restos de esa almazara, se olía a antiguo, ¿no?, de la almazara que había. Os puedo explicar eso, porque tampoco sé yo cómo explicarlo, ¿no? Pero esos olores yo creo que se transmiten a los años, ¿no? Que cuando funcionaban esas cosas, o incluso a una persona que haya estado viviendo en una casa, ya no esté viviendo, esté fallecida, que venga esos olores. Hay otros que te vienen que olor a jazmín, ¿no? Que dicen que son algún familiar, ¿no? Alguien que te quiere, que quiere verte, ¿no? Que yo eso me lo creo, cada X tiempo vienen a verte, se vuelven a ir, me lo creo perfectamente, porque me ha pasado esos olores también. Por lo que dice aquí, sobre todo, lo dice una persona además bastante experimentada, que es Jesús Balduz, dice que eso es alasmogénesis, o sea, como el tema de los olores. También está por aquí, voy a desvelarlo, está por aquí uno de los grandes de la ufología de Chile, que es David Soufflet. Bienvenido David, que pronto estará aquí en el canal también, hablando sobre temas suyos que le pasaron cuando fue militar. Así que esperaos porque vienen curvas. También está aquí Juanma Parfisal, saludos Diego y a todos invitados desde los Montes de Alcañiz. Y bueno, la verdad es que hay muchas preguntas que desearía hacerte, pero hay una que me gustaría comentar entre los tres, y es sobre la apertura de conciencia, si es vital en un investigador. La apertura de mente, o sea, tener esa mente abierta a que el fenómeno se pueda producir. O sea, con eso hablo del fenómeno ovni, fenómeno paranormal, sobre todo. ¿Crees que es vital, ¿no?, el tener ese nivel de conciencia abierto o esa mente abierta para que el fenómeno, cuando estás investigando, se pueda producir? ¿O sin embargo crees que a lo mejor no tiene nada que ver? Yo creo que sí, según cómo tú te encuentres, tu estado de ánimo. Yo tengo un gran amigo, y vosotros los conocéis, que es JJ Requena, ¿vale? Sí. Que me dijo, hay que ser muy frío cuando uno vaya a experimentar o investigar, porque según los síntomas, lo diré, según cómo tú te encuentres de ánimo, ¿no? Te puede dañar, no te puede dañar, no me sale, dañar, ¿no? Sí. Según cómo juegan contigo, ¿no? Con ese estado de ánimo que tienes, ¿no? Entonces, como me dijo él, hay que ser muy frío en que tú abras un poco, en que tú te abras la mente, pero no olvides que tienes que ser muy frío para que no seas atacado. Sí. Controlar las emociones, en pocas palabras. Exacto. O sea, hacer un control emocional para evitar precisamente lo que es el principal enemigo. Y en eso Nanu lo sabe también, José lo sabes, que es la sugestión. Muchas veces conviene no saber la historia del lugar de priori, porque si no te puedes sugestionar. Y eso pasa muchas veces, ¿verdad, Nanu? Sí, suele pasar. A mí, por ejemplo, yo soy una cosa que a mí me han retado varias veces, porque me dicen, vos cuando te vas a hacer las investigaciones que hago, que las hago de día, porque no las hago de noche, no que son investigaciones, son urbex, así que voy haciendo porque yo no me dedico a esto. Pero me han dicho, dice, ¿cómo no te llevas una protección? ¿Cómo? Siendo que yo al último lugar que he ido, por ejemplo, ese castillo que yo les comenté, que tengo el video hecho en mi canal, era un castillo en donde hubo realmente asesinatos. Hace muchísimos años, de los primeros tiempos creo que del siglo XX, antes incluso, y sin embargo decían que, por ejemplo, ahí había un cementerio indio, que eso, o sea, son lugares bravos, realmente lugares complicados, complejos para una Con persona energía. que realmente exactamente lleno de energía. Sin embargo, bueno, yo cuando decidí hacer la Spirit Box, que la verdad que no tenía
no había pensado en hacerlo, pero se me ocurrió en el momento, dije, sentí energía fuerte, se me ocurrió, o sea, yo de puro coraje nada más. Pero sí, la verdad que si uno se sugestiona, te puede jugar una mala pasada eso también, sí, eso es cierto. Así es, cierto, cierto. Y bueno, yo ahora quería preguntar a José sobre otro lugar que me ha llamado especialmente la atención cuando me pasó el listado, y es uno que denominó simplemente con una palabra, la mansión. Me dijo algo así como la mansión. Tú preséntalo así. ¿Qué te pasó allí? O sea, me da curiosidad porque dije, jolín, tío, se lo presenta con una palabra que debió pasar algo fuerte, ¿no? Allí. Así que cuéntanos, José. Mira, pues la mansión, qué recuerdo, Diego, cuando era pequeñito. Tendría yo unos 9 años o por ahí. Allí en el barrio nos conocíamos todos y había una mansión enfrente, ¿vale? Voy a resumir un poquito. Esa mansión era de una persona que tenía una empresa, bueno, empresas de textil allí en mi pueblo, en Barcelona, y la dejó abandonada y nosotros pues íbamos allí, pues sobre todo los veranos, ¿no? Los veranos de críos, pues de allí nos íbamos al río y nos bañábamos, como creo que hemos hecho todos, a bañarnos al río. Y un día estábamos dos amigos míos, Antonio y David, estábamos los tres allí en la mansión, como íbamos siempre, a pegarle sustos a la gente que venían o cualquier historia de esas, o estar allí, ¿no? Y es que me he visto así en la imagen, solo y me he quedado, no pasa nada, y estamos allí tranquilamente hablando, sin miedo, porque nosotros, vamos, con 9 o 10 años, ¿qué vamos a suponer? Aparte, ese mismo momento no me vino a la mente que iba a ser algo paranormal. Y estamos allí paseando, habían 3, 4 plantas, ¿vale? Estaba la planta de abajo, que era una biblioteca muy grande, la planta de en medio, que eran habitaciones, y todas habitaciones y un palomar arriba. Pues nosotros estábamos en la de en medio. Y de golpe y porrazo, digo que no había ni viento, era a pleno día, no había ni viento, ni nada que pudiera hacer lo que pasó. De golpe y porrazo todas las puertas, las que yo vi, pero se escucharon en toda la mansión y era grande, empezaron a moverse, cerrar y abrirse, tanto las puertas como las ventanas que eran de madera, de esas antiguas que se cerraban así, ¿vale? Pues todas esas puertas y ventanas se oyeron desde los bloques de piso donde yo vivía. O sea que lo vivimos nosotros en ese momento, y enfrente, imaginaros la casa en alto, y enfrente, que lo separa un barranco, que hay mucho eco, vivimos nosotros por encima. Todo ese ruido que nosotros escuchamos en ese momento se escuchó enfrente, o sea que éramos nosotros testigos, y la gente que había en el parque, que hay un parque, lo escuchó también, que nosotros vimos cómo miraban hacia la mansión esa. Salimos corriendo como críos que éramos, porque realmente no sabíamos lo que era, pero recapacitando, ¿no? Durante después el tiempo, cuando me he ido haciendo mayor, y ahora más, estando en el misterio, me di cuenta que fue un fenómeno paranormal a pleno día, que fue a las 4 de la tarde o las 4:30, en pleno verano. Y es lo que hablo yo muchas veces, que es que el fenómeno no tiene por qué ocurrir solamente de noche. Y esto lo hablábamos muchas veces con Pedro Amorós cuando estuvo aquí. Él captó una de sus mejores psicofonías, de absorción, que tiene la polémica de la absorción, ¿no? Hay cierta polémica en torno a estos tipos de psicofonías, pero él decía, yo en todos los años que llevo, parece ser que la noche es mejor transportadora a la hora de producir ese ruido blanco, pero el fenómeno paranormal ocurre de día, de noche, de madrugada, cuando le place y cuando quiere, y a quien quiere. Y es lo que decía Neta Mark antes, que he visto el comentario, que el fenómeno te elige a ti, no tú eliges al fenómeno. O sea, no porque tú vayas te va a suceder algo, porque hay mucha gente que dice, bueno, en el sanatorio de Aramonte no ocurre nada porque yo he ido y no ocurre nada. Pero sí que yo, por ejemplo, he ido muchas veces, en muchas ocasiones no ocurre nada, pero en otras sí. Y bueno, son
son un poco las impresiones, ¿no? que pasan. Hay veces que pasa de día, no tiene por qué pasar solo de noche. Quizás de noche estamos más propensos a ello. Y bueno, Nanu, no sé si habrá alguna pregunta en el chat, así que si quieres pasar a saludar. Bueno, aquí se están saludando todos, bueno, dicen que les gusta que haya gente de todos los países, de muchos países, aportando sus experiencias. Bueno, nada, va llegando gente, así que a la gente que va llegando los vamos saludando y agradeciéndoles la presencia en el canal, que aprovechen a compartir en sus redes sociales y a sus amigos, a la gente que le puede gustar todo lo del misterio. Y yo quería aportar algo con respecto a esto del tema de que los fenómenos se pueden producir durante el día también. Si bien a mí personalmente se me manifestaron durante la noche, en la hora normal, que son 3:30 de la mañana, más o menos esa hora donde se manifiestan los fenómenos. Por ejemplo, a mis hijos, cuando yo me vine a vivir a esta casa donde estoy ahora, siempre lo cuento. El más chiquito, un día yo lo dejé un ratito jugando con el vecinito, me fui a la verdulería y al volver me dice, mamá, nos atendió una mujer, mi casa estaba sola porque yo vivía sola con mis 2 nenes, nadie más. Me dice, me atendió una mujer, me abrió la puerta una mujer, una viejita, y me dijo que no podíamos entrar porque la dueña de la casa no estaba. Mi nene tenía 5 años, no me va a mentir. Y el otro, más grandecito, también después de haber vivido 1 mes, 2 meses, más o menos 3 en esta casa, él tuvo una experiencia en la hora de la siesta. Lo del nene más chiquito también fue después tipo tardecita, 6 de la tarde, 7. Y el más grande la tuvo a la hora de la siesta, tipo 4 de la tarde, 5. Yo me había dormido la siesta con mi nene más chiquito. Y viene y me despierta, me dice, mamá, hay un hombre en la casa. Digo, ¿cómo puede ser? No puede haber ningún hombre. ¿De dónde pudo haber entrado? Tenía toda la puerta cerrada con llave. Mamá, hay un hombre en la casa. Pasó desde la puerta del lavadero hasta la puerta del garage, todo por una galería cerrada que yo tengo. Dice, yo lo vi, era un hombre. Y después me explica, despacio fui indagando para no asustarlo. Y me dice, era un hombre que era todo gris, dice. Alto, dice que me miró y se fue rápido. Yo primero pensé que era el vecino, un montón de cosas, pero digo, ¿cómo van a entrar a mi casa sin permiso, sin tocar el timbre, sin nada? Bueno, son 2 experiencias, tengo otras más de mis hijos que me han contado, pero esas 2 experiencias fundamentalmente pasaron en esta casa donde vivo yo y realmente da cuenta de que los fenómenos paranormales no pasan solamente de noche, sino que durante el día también. Y como decís vos, Diego, los fenómenos que pasan durante la noche quizás son más fuertes porque uno está tranquilo, las energías están, claro, digamos, nuestras energías están quietas y estas energías que están en otro plano comienzan a moverse en este espacio que les dejamos nosotros, ¿no? Al descanso nuestro. Es lo que decía aquí José Carpetano, de noche se captan mejor porque se confunden menos con el ruido ambiente de día. Y es verdad. Y parece ser que ese ruido de la luna con los animales, esto lo explicaba Pedro Amorós, parece ser que producen un mejor ruido blanco para que se produzcan estos fenómenos, sobre todo los psicofónicos, que también son denominados paranormales. Y bueno, ya dejando un poco de lado el tema paranormal, hubo un caso que yo sé que cuando me lo contaste, José, yo me quedé de piedra, y es que vos viste lo que podríamos denominar un exorcismo hace muchos años. Sin entrar mucho en detalles para no comprometer, ¿podrías contarnos un poco qué es lo que viste en aquella ocasión? O sea, y sobre todo si sentiste miedo, ¿qué es lo que pudiste sentir al ver aquello desconocido? A ver, como dije, verlo, no me dejaron verlo, ¿de acuerdo? Pero sí que he hecho y he visto, he visto en esa casa muchas cosas, ¿vale? Una fue, antes del exorcismo, fue que tenían una vitrina
con vasos, ¿vale? Antiguos, de estos que tenían su jarra de cristal, salir volando, ¿no? Y darle en la mesa, ¿no? Incluso nosotros estar en mi casa y tocarle la puerta y decir la mujer, o sea, la amiga de mi madre, mi hija, ha dicho que ibais a venir ahora. Y veníais porque íbamos allí y ella se lo dijo, la hija se lo dijo a la madre, porque sabía perfectamente lo que tenía, mi madre sabía perfectamente lo que tenía la cría dentro. Durante todos esos días porque era amiga mía, su hermano, muy amigo, la hija hablaba idiomas que yo, ya te digo, yo tenía 13, 14, por ahí sería, y recuerdo que la cría, pues, hablaba idiomas que yo no entendía, ¿vale? Allí en Cataluña ya sabéis que se habla el catalán y el castellano, y de ahí nosotros no pasábamos cuando éramos pequeños. Entonces yo veía a la cría hablar idiomas que como si me dicen yo, que no lo entendía. Y entonces mi madre cogió y llamó rápidamente a mi prima Monse y a Jordi Mora, que paz descanse, un exorcista de 10 de Cataluña y creo que de toda España. eh, y sé perfectamente que fueron el día que iban a hacer el exorcismo. Yo estuve en la casa, pero por el miedo, ¿no?, que mi madre tenía que me pasara algo, me mandó para mi casa. Pero sé que en los principios de estar allí recordaré toda la vida los gritos que esa niña de 8 años pegaba, ¿vale? Y aparte las comportaciones que tenía eh, antes de todo eso, ¿no? Insultos, incluso no te escuchaba y estaba hablando ella sola. Imaginaros, yo estoy aquí hablando, o sea, yo solo, y como si no hubiese nadie que me esté viendo, ni vosotros, y yo me pongo así a hablar de cosas que ni no tenían que ver nada con lo que la cría estaba viendo en la tele, por ejemplo, la televisión, que estábamos sentados allí, y de golpe y porrazo empezó a hablar ella, perdón, en castellano, pero cosas vamos, que viendo una película de dibujos estaba ella, pues yo qué sé, ¿no? Diciendo, ahora me iré para la habitación, no recuerdo bien lo que dijo, ¿no? Pero sé que me voy para la habitación, lo otro ya no me acuerdo, pero era muy extraño. Y de esas un montón que su madre nos llamaba cada 2 por 3, que no podía estar, que se le caían las cosas, ¿vale? A lo mejor estaba en la cocina, se le abría el armario, caía y decía que era su hija. Y realmente yo lo creía, mi madre lo creía, y es cuando dijeron de hacer el exorcismo. Pero ya te digo que eso fue al cabo de un año y medio para poder hacer un exorcismo. Fue un caso realmente impresionante, o sea, y conocer este testimonio, sobre todo de alguien que lo vio y que lo pudo vivir. Y ahí entraríamos ya en la polémica de que exorcismos, si son producidos por la mente o si hay alguna energía más. Porque personalmente, yo antes de que me pasara, yo no he vivido ningún exorcismo ni nada de eso, pero sí que he vivido lo que es la absorción energética, lo que me explicó Luis, que nos pasó Luis Laguardia, si estás por aquí, que sé que estás escondido, pues acuérdate lo que nos pasó en el seminario menor de Belchite, que nos pusimos los dos malos a la par. Y pudo ser su gestión también, o sea, pudo ser que nuestras mentes jugaran en nuestra contra, pero habíamos cenado cada uno en su casa. Y cuando lo sorprendente que pasó es que cuando pusimos esa bomba EMF, o sea, esa bomba energética unida por imanes, y creamos ese vórtice energético además de los vórtices energéticos, hablamos aquí largo y extendido con Epifanio Alcañiz, un gran radiestesista, y decía eso, ¿no? Que estos vórtices, a veces estas energías te roban y que luego esos vórtices también generan que esas energías van hacia allí. Si se genera un vórtice en levógiro, esas energías van a ir hacia allí a succionar energía. ¿Y qué pasó? Que cuando pusimos esa bomba MF, yo era muy escéptico, yo pensaba que me había sentado mal la comida,
pero cuando puso esa bomba MF, Luis, sin yo darme cuenta, pues aquello se pasó. O sea, aquello directamente nos empezamos a sentir bien y la verdad es que fue algo que me explicó Luis que a veces pasa. Me dice, esto a veces pasa, no se sabe por qué, pero sucede. Yo te quería preguntar, José, si alguna vez te has notado como que te succionan energía en algún lugar. Bueno, yo lo único que sé, Diego, y te lo voy a responder así, con mi experiencia, es que yo salgo, por ejemplo, a una investigación y cuando voy para el sitio o estoy antes de salir o en el mismo trayecto, creo que me lo notaron la última vez que hice un directo en la Casa del Cementerio, creo que ahí me lo notaron la gente. Porque yo cuando salgo de casa hablo, soy un parlanchín, hablo, hago bromas, etcétera, ¿vale? Ujú. Pero una vez que sales de esa experimentación o de esa investigación, vuelvo a casa que no hablo, me tiro un día como si hubiese trabajado 48 o 50 horas. A veces no me encuentro bien, dolores de espalda, dolores de estómago, angustia. Y ya no es porque tú lleves en mente, ¿vale? Que esa noche va a pasar algo, porque yo no salgo pensando que voy a captar nada, voy a experimentar o investigar y lo que salga ha salido, ¿no? Y siempre me lo pregunté, ¿no? ¿Por qué me siento mal, no? Y entonces preguntando a la gente, mira, me pasa esto, a María, a Millán también se lo preguntaba mucho y me ha hecho muchas limpiezas María Millán, también quiero decirlo. A mí también. Eh, y sí que quiero decir que eso, que he sentido y seguramente que será eso, que te chupen esa energía, ¿no? Que realmente ellos la necesitan, ¿no? Para poder conectar contigo o con cualquier persona, ¿no? Si no la quitan de un foco, la pueden quitar de tu misma energía, ¿no? Que dicen que son ataques. Bueno, para mí, en realidad no son ataques, ¿no? Es que tú para vivir tienes que comer, ¿no? Pues ellos a lo mejor necesitan esa energía para vivir donde están o para intentar hablar con nosotros. Ujú. Es lo que dice aquí, por ejemplo, Quiromantes, que por cierto, quiero hacer un pequeño anuncio antes, y es que nuestro amigo Quiromantes ya recibió el libro de Luis Merino que ganó en el concurso que hicimos, así que felicidades y espero que lo disfrutes. Y también Luis Laguardia recibió el suyo, así que espero que lo disfrutéis sobre todo. Y antes que nada, también voy a hacer un pequeño anuncio sobre un congreso que hay el día 11 de noviembre, en el cual Fenómenos Extraños y Fenómeno en Español somos sponsors del evento y anuncio que la semana que viene uno de los organizadores estará contando temas de ovnis en Aragón aquí en el canal. Es Carlos Ollés, va a estar la semana que viene, ya está hablado. Será un poquito más tarde de lo normal el directo, por razones personales, pero vamos a hablar del 15 encuentro de enigmas de la ciencia, hablaremos de enigmas de Aragón, de un montón de cosas y quiero decir que va a estar con nosotros, bueno, va a estar el día 11 en Pinseque, que es donde se va a hacer el evento en la Casa Puisec, estará Aldo Linares, estará Miguel Guiribets, estará Miguel Labrador, al cual también tengo el gusto de conocerlo en persona, Miguel Labrador, que un día ya hemos hablado de que va a venir a contar una experiencia muy fuerte que tuvo en el Área 51, una experiencia muy sobrecogedora y también hablaremos con otras personas. Hay otra persona que he hablado recientemente que posiblemente va a venir aquí al canal y ya os iré anunciando porque es uno de los grandes. Y bueno, pues quería decir esto y que todos estáis invitados a acudir al evento. No sé si se va a retransmitir, pero me gustaría pues que acudierais. Vos, José, estás invitado también a venir a Zaragoza al evento de la SIPE, o sea, de la Asociación de Investigaciones para, bueno, era para biológicas o algo así, no me acuerdo bien las siglas, Carlos Mátame, pero bueno, Carlos Antonio Matazme, pero estáis invitados a venir aquí a Pinseque
un pueblito cercano, donde pues van a ver estas ponencias, luego comeremos todos juntos con los ponentes y estaremos todos unidos en familia, que es como tenemos que estar siempre, el misterio unido en familia, como digo yo siempre, y la verdad que estaremos ahí un rato agradable. Luego se va a emitir un programa de radio, además, se va a grabar. El año pasado pude estar en el programa de radio con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández Bueno, en el Colegio Invisible, en este evento. Y este año no me acuerdo cuál había, pero lo comentaremos la semana que viene. Así que para mí es un placer estar de sponsor del evento y que confíen en mí, sobre todo. Y les mando un abrazo aquí a Carlos Ollés y a Antonio Padilla y a toda la comunidad de la SIPE, también a Ángela también, de Paniza, a un montón de gente que son realmente excepcional, que nos acogieron estos años atrás con los brazos bien abiertos. Y la verdad que yo me lo paso muy bien allí. Conocí a gente espléndida como Carlos Gabriel Fernández, gente maravillosa. Y bueno, pues ya continuando con la entrevista, no sé si, Nanu, habrá algún mensaje, alguna pregunta por el chat, porque veo que ha habido muchas preguntas, muchas cosas, así que ¿puedes decirnos alguna que haya salido? Exacto. Acá estoy leyéndose de hoy a Groot Elemental, que no sé el nombre, ¿vos lo sabés? David Suplet. David Suplet. Bueno, Suplet. David dice, bueno, dice que en las iglesias con dogmas pentecostales y otras, cuando hice mis investigaciones es muy común las posesiones de los presentes, hablando lenguas variadas y movimientos físicos imposibles de hacer. Bueno, creo que José tiene algo que decir, así que adelante, José. Vale, lo que está diciendo Groot Elemental, en las iglesias, recuerdo, Diego y Nanu, en la casa del cementerio, mi compañero Javi hizo un aislamiento, ya que ha dicho iglesia, yo digo ermita, y lo tuvimos que sacar corriendo. Le entró un ataque de pánico increíble, nunca lo había visto así a él. Entonces me ha chocado porque ha dicho en las iglesias, ¿vale? Me he quedado un poco alucinado porque se está viendo eco y no soy yo, ¿eh? Sí, es Nanu. Vale. Tengo apagado el micrófono. No, estaba mirando que se largó a llover con todo acá. Me he impresionado por lo que está diciendo. Sí, es Nanu. Estoy desactivada, ¿eh? Creo que José se ha quedado pillado. Te has quedado pillado, José. Así que creo que sí que se ha quedado aquí pillado. Y bueno, siempre que hablamos de estas energías ocultas, siempre que hablamos de todo esto, siempre pasa algo, siempre hay alguna mala conexión. Sí, viste cómo es, ¿no? Acá se largó una, no me esperaba, porque estaba hasta hace un ratito soleado, y se largó una tormenta ahora impresionante. Que no sé si es con granizo. Sí, está cayendo granizo, se está oyendo la punzada. Y bueno, vamos a pasar antes un poquito por el chat. ¿Querés que siga? Sí, vamos a pasar un poquito por el chat antes, hasta que vuelva José. Perfecto. Bueno, saludos a Simon Coils, perdón. Bueno, Quiromantes, que no lo había saludado. Buenas noches. Claudio Manuel, que es de Argentina, me parece. Así que también lo saludo. Un abrazo grande. A ver, hay varios acá que están... José Carpetano dice, para mí no te roban energía, te la cogen prestada, a cambio te dejan evidencias de su presencia. Con respecto a las manifestaciones, ¿no? Para mí no te roban energía, te las cogen prestada, a cambio te dejan evidencias de su presencia. Sí, obviamente, a mí me dejaron un miedo bárbaro, les cuento. Pero después me pasó, después me envalentoné y dije, no, me tengo que poner fuerte por mis nenes, ¿no? Por eso después... Exactamente. Sí,
Bueno, todos se saludan. Yo Están aprovecho de aquí. decirles que vayan compartiendo en sus redes sociales, que compartan con su gente, sus amigos, con todos, que se suscriban al canal. Bueno, a los moderadores agradezco y agradecemos la presencia también en el chat, que ayudan un montón a recibir a la gente. Betty Gold, también bienvenida. Bueno, no hay Creo que mucho más por ahora. José está teniendo algún problemilla Problema. para entrar, porque Sí, no le llegan los mensajes. Bueno, estas cosas a veces han pasado, pasan a veces, no hay por qué darle más sí. explicación, ya entrará José. Yo quería saludar antes que nada también a Betty Gol especialmente, y bueno, porque es José, una amiga muy José especial que Pacheco Jiménez. Ay, Buenas noches, José, también desde Zaragoza. También está Claudio Manuel, que ha venido también desde Argentina, que bueno, Quiromantes, que está por aquí desde el inicio. Aneta Marc también, gran amiga además, Aneta, gran persona y sobre todo muy seguidora de Star Wars. Algún día haremos algo en especial de Star Wars, sobre misterios de Star Wars. Algún día haremos algo, tiempo al tiempo. Y bueno, pues la verdad que está siendo una noche que ha empezado con muchas emociones y quizás esas emociones a veces, cuando se juntan, luego pasan estas cosas, ¿no? Que interactúan, sobre todo. También está aquí OmniFans Art de Teresa Romero. esa. Saludos desde California, muy buenas noches. También está, bueno, nuestra querida Cris Muñoz, también. Tío Luis Emilio, muy buenas noches. Hay mucha gente, la verdad es que estamos muchos, eso me gusta a mí, que hemos estado más de 40, así que la verdad que muchas gracias y sobre todo pues desde el cielo, María Millán os lo agradece también. Vamos a ver si José se puede conectar, si no, veo que le llegan ahora el mensaje, así que le voy a volver a mandar otra vez el enlace para que vuelva a entrar. Claro. A ver si le puede. Creo que ha debido a tener algún problema con la batería. Y bueno, por aquí hacen una pregunta también. ¿Qué lugar pasaste tanto miedo para decir, ahí no voy más? Bueno, pero veo que está José por aquí ya, así que ahora nos va a explicar qué ha pasado, qué ha sucedido. José, que te caíste, que te caíste. ¿Te has hecho daño? Creo que se ha vuelto a caer. Otra vez. Dice, tío Luis Emilio, la gran Paloma Navarrete decía que los espíritus no te roban energía, ya que la de ellos era superior. Ahora. Tengo problemas con el internet de la casa, ¿eh? Sí, está habiendo algún problemilla. Y es que siempre nos pasa, José, siempre nos pasa esto en Fenómenos Extraños, tanto al invitado como a mí. Cuando hay algún problema cuando estamos hablando de energías, siempre pasa. Siempre pasa, siempre sucede. ¿Me veis ahora? Sí, ahora sí te vemos, pero se está entrecortando un poquito. Se está entrecortando un poquito, pero bueno, no pasa nada, estas cosas suceden. ¿Qué pasa, tío? ¿Ahora? Cosas del directo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, por favor, ¿cómo va aquello? Por favor, cariño. Es que está mi hijo pobre. Se volvió a caer. No sé si se me ve. Sí, se entrecorta un poquito. Se ha ido otra vez, tío. Se entrecorta un poquito, pero ahora se te ve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo? Bueno, Pues no ahora sé. sí. ¿Ahora se me ve? Sí. Bueno, por aquí preguntaba No me va, Kou tío. que Estate quieto, porfa. Que iba a hacer una Mírame pregunta aquí. el internet, así es. Y preguntan por aquí, José, que ¿qué lugar pasaste tanto miedo como para decir, ahí no voy más? La casa del Poltergeist, en Alicante. No voy más, no. Pero me daba mucho miedo. Eran mis primeras investigaciones, que fue, figúrate, Diego, ¿dónde te voy a decir? En la Musara, en el famoso pueblo maldito que dicen, ¿no? Creo que decían de los hombres rana o algo así, porque había mucha rana allí. Ahí también fue un poco de miedo y me pasó una historia. ¿Se ha ido de nuevo? No.
No, ¿Estoy? está, se escucha, sí. Es que tengo el ordenador aquí y el teléfono aquí, entonces veo que aquí no salgo y aquí sí Sí, me voy a apartar. va con retraso en el YouTube. Vale, vale. Pues en la Musara me pasó que me iban diciendo, José, ¿dónde vas tan para arriba? Y yo seguía para arriba sin escuchar. Fue un momento, ¿no? Que me di cuenta. Y en la casa del Poltergeist fue porque estábamos Oriol y yo y estábamos abajo de la casa, habían 2 plantas, habían 3. Y le decíamos al fenómeno, a la entidad, ¿no? que había allí, si estás aquí, da un golpe, ¿no? Para que se manifieste. Empezó a dar golpes, que llegó a la parte donde nosotros estábamos, que había una esquina, y te juro que si veis el vídeo, mi reacción fue tragar saliva, quedarme pálido, porque decía, de aquí no sale algo. ¿Sabes? Me quedé loco perdido, pero porque eran mis primeras investigaciones. Yo nunca había ido a investigar con nadie, ¿vale? Nunca había ido a una casa abandonada a hacer experimentaciones o investigaciones. Por favor, así es. Sí, está aquí, es que tengo a mi pequeño aquí. Nunca había ido a hacer nada de eso y fue como las primeras veces, la segunda vez creo que fue, voy con Oriol y ¿qué me va a tocar? Ver algo no paranormal, que pase alguien o que se manifieste alguien, hostia, no puedo ser yo el afortunado, ¿no? Que pase eso, de que me pase a mí, ¿no? No puedo ser esa persona de que tal, cuando dice siempre Oriol que donde voy con él pasa algo siempre, ¿no? Pero ya te digo, esa casa tenía algo, porque ha ido Pedro Amorós, por favor, así es. Pedro Amorós, ha ido mucha gente del misterio. Mira cómo me ha puesto azul, por favor, ponme blanco. No pasa nada, no pasa nada. Sigue. Que fue Pedro Amorós, fue mucha gente a esa casa. Toda la gente que ha ido ha experimentado lo mismo que hemos experimentado nosotros. Por favor, así es. Te lo pido, por favor. ¿Qué más? En esa casa también hubo otra persona que también se dio un buen susto, que fue el de Grupo Cero Investigación, era Juan. Le pasó lo mismo que a mí, porque Diego, a mí me pasó una cosa, ¿vale? Porque fue las primeras veces que yo empecé a oír a cosas paranormales. Y a Juan, en un vídeo de ellos que estaban allí, vi lo que me pasó a mí. Yo no quise decir nunca nada porque digo, me van a tratar de loco, ¿no? Ya la gente, hace poco que estoy en el misterio, van a decir, este está un flipado, que está oyendo cosas, ¿no? Y resulta que a Juan le pasó que estaba abajo y escuchó a una mujer y a muchos niños, como eso que suena en una escuela, ¿no? Cuando estás en un pasillo, todo el murmullo eso de niños, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo. Entonces esa casa, como no había pasado tanto a tanta gente del misterio, pues ya me dio por decir que me daba mucho miedo esa casa. Y no a mí, a mucha gente le daba miedo. En que diga que no, a veces pasamos, los investigadores pasamos miedo. Y esa casa me tocó mucho, mucho a mí, ¿no? En el tema paranormal. Sí, esa me quedaría con esa casa. Y si tuviera que elegir otra más, Diego, la casa del cementerio. ¿Sabes tú que cerremos esa investigación en esa casa? También he pasado bastante miedo ahí, sí. Bueno, antes que nada quería saludar a Rino Sirgonte, que está por aquí desde Italia viéndonos, así que hay varios grupos de Italia viéndonos que han comentado al inicio y que están aquí también apoyando y están comentando en el grupo que tenemos conjunto, así que muy buenas noches a todos los grupos de allí de Italia y sobre todo que nos estamos internacionalizando porque ellos entienden bastante bien el español castellano y nosotros más o menos entendemos bastante bien el italiano. Y creo que Nanu quería decir algo porque estaba levantando la mano, así que adelante, Nanu. No, quería saludar nada más, pero no, entraron mis perros. Tenía los perros en el otro lado y entraron también. Así que me estaban acá queriendo morder la mano y todo porque no me habían visto todavía, así que no. No, estaba mirando el chat, como estaban también saludándose.
Bueno, acá hay un, dice Claudio Manuel, dice, soy de los que se distraen al momento de no dar importancia. Luego una vez se estaban moviendo unas plantas en la casa, sé dónde vivía él, y no había viento. Me asombró que los gatos miraban con atención. Y ahí está lo que hoy hablaba, por ejemplo, con mis alumnos. Hoy me contaban de que tenían uno de ellos tiene un perrito y no sé, también pasó algo raro en la casa y el perrito miraba hacia un lado y no había nada. Y Ha pasado aquí en esta casa, ¿eh? Ha pasado también con mi perrito. Claro, bueno, ellos ven todo lo que nosotros claro. no podemos ver. Bueno, quiero decir que hemos llegado casi a 50 en el chat, así que muchas gracias. Ha habido momentos que ha subido un mogollón, así que muchísimas gracias. Y creo que había alguna pregunta por ahí, ¿no? De José Carpetano, ¿verdad, Nanu? Creo que había una pregunta por arriba. Sí. Más arriba, Aquí, bueno. Aquí está. Sí, pregunta para todos. ¿Cuál fue vuestra experiencia cuando captasteis la primera psicofonía o parafonía? Bueno, pues empezamos por el invitado, por José, que creo que lo ha contado, pero bueno, que la cuente otra vez. Así que, José, todo tuyo. Perfecto. Mi primera psicofonía creo que fue en mi primera psicofonía fue con Oriol también, porque como ya he dicho antes, yo iba con él al principio y si no me equivoco, es que no quiero equivocarme, es que son muchas casas, Diego, Nanu, y la gente que nos ven, entonces, si no me equivoco, voy a decir una, porque es la que más recuerdo y más impresión me dio, fue en la casa misma del Pottergeist, y fue como... espera que me acuerde y me acuerdo que fue muy impactante, lo que me he quedado en blanco. No me va a salir, pero fue como algo despreciable, ¿vale? Como es que no me acuerdo bien, pero cuando la escuchamos Oriol y yo vamos, y fue grabada con un móvil, ¿vale? No fue con una grabadora, fue con mi móvil, lo teníamos en medio de la mesa y cuando nos ponemos a revisar le digo, Oriol, mira lo que ha salido aquí. Es que no me acuerdo, pero fue algo como un insulto, no recuerdo bien. Me gustaría decíroslo de verdad. Si estuviera aquí Oriol y me lo dijese, me encantaría porque fue impresionante. No recuerdo ahora, Diego, Bueno, de verdad que me sabe muy mal. Fue un Pero esa insulto, ¿no? Realmente. Sí, pero fue un insulto con el de esto de, ¿sabes lo que? De rabia y una psicofonía de 10 que nos impresionó a los dos. Yo te digo que esa casa daría mucho más y digo una cosa, quien haya comprado esa casa, rezo por ellos porque lo van a pasar muy, muy, pero que muy mal en los 3 bloques que tiene la casa. Lo digo porque, madre mía, esa casa. Y te puedo decir una que creo que sé quién era, y me decía, hijo, yo estoy bien, ¿vale? Fue en una casa de aquí al lado de mi casa y la que creo que fue o quisieron engañarme será mi madre. Bueno, he puesto aquí nuestra querida administradora Reina Zombie, ha puesto por aquí abajo el enlace para Spirit Investigación para que os suscribáis, todos los que os guste las historias de José. Él hace muchas veces lives donde él habla de sus emociones, de su vida también, de todo lo que siente, y tiene un programa muy especial que se llama Vida después de la vida, el cual está dedicado a nuestra querida María Millán, que le volvemos a lanzar un beso al cielo, sobre todo, y que realmente, además, es uno de los programas más vistos del canal. Yo siempre que puedo lo he visto. Y la verdad es que yo muchas veces veo a José que se emociona, ¿no? Tiene una emoción que le corre por la sangre el tema del misterio. Y es algo que realmente
llena el espíritu muchas veces, llena el espíritu. Veo que por aquí hay más preguntas, te la voy a marcar, Nanu, así que creo que, y además se ha unido también por aquí nuestra amiga Raquel Méndez, también desde Venezuela. Muy buenas noches, Raquel, bienvenida. Y creo que también están por aquí nuestros amigos de la señal Ciencia y Misterios, creo que están también por aquí. También está por aquí nuestro amigo, nuestra amiga, Actividad Paranormal Barcelona, muy buenas noches también. Gran amiga además de María Millán, también lo voy a decir. Gran amiga que se ha enterado hoy, por desgracia, de esta mala, pésima noticia. ¿Quieres decir algo, José? Sí, que se nos ha olvidado una cosa también muy importante, ¿vale? Estamos hablando de María Millán y María Millán, pero recordar, y desde aquí quiero darle toda mi fuerza, todo mi cariño a la familia de María Millán, a toda, y creo que todos los del misterio tendríamos que hacer lo mismo. Exacto, así es. Ella ha volado, estará bien ahora, no sufre, pero los que realmente se quedan aquí es su familia y nosotros, y tenemos que ser una piña entre todos y apoyarnos todos, y más ahora esa familia que lo estará pasando muy mal. Exactamente. Yo mismo le escribí a su hija de que puede contar conmigo y con toda la familia de Fenómenos Extraños para cuando quiera, y que aquí va a ser muy bien recibida. Y bueno, tenemos un par de preguntas, Nanu. Aquí tienes marcada la primera, que la hace nuestro amigo David Suflet. Así que si la puedes recitar, porfa. Exacto. Pregunta, ¿en esa casa viste alguna entidad por el rabillo del ojo? Nosotros en un cuartel militar nos tocó vivir una visión, una entidad gigante que pasó por un muro cerca de la guardia. Y bueno, tenemos un par de preguntas, Nanu. Aquí tienes marcada. Algo, estoy escuchando. Ah, vale, ya está, ahora ya no. ¿Me escuchas, no, Diego? Sí. Vale, es que con que se me va el wifi, por eso te digo, vaya a ser que no. Vale. En esa casa, no. En esa casa creo que no recuerdo de ver nada sombras ni nada por el rabillo del ojo, ni enfrente, ni nada. En otras, creo que Diego tiene alguna pregunta luego, si no me equivoco, para decir, y prefiero decirlo cuando él me lo diga, dejarlo para el final, que no decirlo ahora. ¿Qué te parece, Diego? Esa pregunta, o la suelto. ¿Cuál pregunta te refieres? A la que tú has puesto en el texto, tener una Esta, sombra vale. enfrente. Entonces, si quieres... Esta para después, para el final. Vale. Entonces, bueno, Betty, perdón, Betty Gold. Espera, Manu, que va a contestar. Perfecto. En esa casa no, ¿vale? En la casa que se refiere no vi ninguna sombra. Bien. Todo tuyo, Nanu. Bien, Betty Gold dice, a pesar del miedo, ¿no les da ganas de volver por la intriga que les queda a investigar más? Pues yo le respondo que sí, pero a veces una retirada a tiempo te hace de perder un poco de salud, porque según en las casas que vamos, y todo lo del misterio lo sabemos, según la energía que hay, así te vas a encontrar tú, ¿vale? Según la persona también. Yo hablo por mí, porque según en qué casa que voy son diferentes energías, y cada casa es un mundo, cada casa ha tenido un sufrimiento, y la persona, la entidad que hay allí, según lo que haya sufrido, así se va a comportar. Entonces, miedo no, pero seguridad, sobre todo a mis compañeros y luego a mí. Bueno, antes que nada, nos está mandando saludos también mi querida pareja Silvia, a los tres, así que un saludo para Silvi. Y bueno, también pregunta por aquí, si quieres recitarla tú, Nanu. Sí, decime. Esta pregunta de Claudio Manuel. Claudio Manuel, perfecto. ¿Ese don se transmite a los hijos? Por mi experiencia, hablo de mí, mi madre la tenía,
¿vale? Y por lo que me dijo María Millán, yo lo tengo. Esa pregunta no la puedo responder porque realmente yo creo que no se sabe o te toca, o creo que todo el mundo tenemos un don. Es realmente creértelo que lo tienes, trabajarlo, porque tienes que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja yendo a investigar, a experimentar, ir escuchando, ir experimentando con tu propio cuerpo a solas, como sabéis que he hecho. Y así se irá viendo si tienes ese don. Yo quiero creer y creo que todo el mundo lo tenemos, unos más desarrollados que otros, pero sí, y que se pase de hijo a padre o a madre, no lo sé, yo no lo creo, porque yo tengo a mis hermanos y mis hermanos no tienen nada de esto. Ujú. Vale, es que, claro, eso es algo también muy, que no sé, como que hay veces que, por ejemplo, se puede pasar de un hijo a un hijo, pero al otro no. El otro no lo desarrolla. A lo mejor eso quizás esté en la genética también. Esto lo hablaba también, recuerdo una entrevista que hizo José Vicente Iborra, al cual le mando un fuerte abrazo también. Hizo una entrevista al doctor Manuel Sanz Segarra, que muchos lo conocéis y que pronto va a estar por aquí, especialista en ECMs, en experiencias cercanas a la muerte, donde él hablaba precisamente de estas cosas, ¿no? También de la percepción, del tema paranormal. Y es interesante que un doctor, que además un director de hospital, que no es poca cosa, que con la experiencia que él tiene y sobre todo con la eminencia que es dentro de la medicina en España, hable de estas cosas con tal soltura, sobre todo, y decir, y atreverse a decir que hay vida después de la vida, o sea, que hay vida después de la muerte, que la muerte es un punto aparte, es un bombazo, ¿eh? O sea, no es para... Es algo realmente impresionante y que además hay pruebas científicas que así lo avalan. Sobre todo en las experiencias cercanas a la muerte, parece ser que hay gente que en las resonancias magnéticas se les activan partes del cerebro cuando están hablando de esa experiencia. Se les activa la parte de la memoria y se les activa la parte occipital, bueno, una parte por aquí, que es la describiría mejor el doctor Manuel cuando esté por aquí, que habla, bueno, que es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Y por aquí La pregunta... famosa, la Sí, famosa dime. glándula pineal, la glándula pineal. Creo que ¿Puede sí, ser? creo que Que sí, le dicen que es el tercer creo que ojo sí, nuestro. creo que sí, pero es que hay veces que Sí. eso, cuando ocurre un accidente y tienes una experiencia cercana a la muerte, te conviertes en un genio. Hay gente que, Ah, hay un caso, por ejemplo, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y se convirtió en un genio del piano. O sea, y ahora da conciertos en los mejores teatros del mundo. Y antes no sabía hacer eso, ni de sí, lejos. sí, sí. Y bueno, pues es que Increíble. son cosas que pasan. Y bueno, aquí hay una pregunta que dice Aneta, esta la voy a recitar, ¿vale? Perfecto. Que dice, ¿y no pensáis que todos los fenómenos están conectados en alguna forma con la mente del receptor? Eso es lo que hablamos precisamente antes, que la apertura de conciencia y la apertura de mente es vital para esto. Si es fantasma o una virgen o un extraterrestre, es el mismo ser adaptándose a nuestro folclore, creencia. Esto hay un apartado que quiero hacer una respuesta aparte. Por ejemplo, en Malasia, eh, ¿sabéis cuáles son los seres extraterrestres que se ven muy comúnmente? Pues son enanos, son duendes de 15 centímetros que se suben a naves extraterrestres. Sorpresa, sorpresa. Pero parece ser que sí, según este libro que leí yo de ovnis en Malasia, parece ser que sí, que se adapta a cualquier cultura. O sea, que se adapta a la cultura. De hecho, en la India también pasaba de que allí lo paranormal está cada día en las calles. Ahí los fenómenos paranormales son habituales. Y también parecía que se suceden cosas que van en relación a la cultura de allí del país. Esto no sé vos qué pensarás, José, de esta pregunta.
Bueno, hostias, tío. Es que se me cae, tío, todo hoy, tío. Yo no sé qué pasa, tío, pero hoy, entre el wifi y teléfono y todo, y mira que... No pasa nada, pero es no que... pasa nada. A ver, sobre la pregunta, ¿lo que tú has dicho de lo de Malasia o lo de quien Sobre me ha lo que dicho? dice Aneta Mark sobre si todos los fenómenos están conectados de alguna forma con la mente del receptor, o sea, con nuestra propia conciencia, podría ser. A ver, yo creo que hay una parte que sí, y otra es el fenómeno, ¿no? Yo creo que las dos partes tienen algo de significado, con la misma, con una energía al chocar a la otra. Creo que de ahí sale todo, para mí, ¿vale? Tiene que estar mezclado, creo. Por eso investigamos, Diego, para saber Claro, todas estas preguntas. Entonces, esto es un decir que yo diga que puede estar mezclado entre nosotros, el miedo, el nervio o el estado de ánimo, como hemos dicho bien antes, pues puede crear, ¿no? Algo así, ¿no? Pero yo creo que está por la mitad. Vamos a dejarlo mitad, ya que científicamente y nosotros investigadores no lo sabemos, lo voy a dejar mitad y mitad. Tanto culpa de nosotros como culpa de cualquier ente, espíritu que haya en ese momento ahí. ujú. Interesante pregunta, bueno, interesante respuesta, sobre todo de que quizás sí que sean porque hay gente, por ejemplo, va a explicar esto. Hay gente que dice que no cree, pero subconscientemente cree, y el suceso ocurre, y pasa, y luego acaban creyendo. Le pasó a Oriol le pasó a Oriol, a Ferran. ¿Qué querías decir, José? Me ha hecho gracia lo que has dicho, que hay gente que cree y no cree, ¿vale? Pero tú, fíjate una cosa solo, inténtalo y creo que o habrá pasado a más de uno del chat, te habrá pasado a ti, Diego, a Nanu, seguramente, que estás con un grupo de gente, ¿vale? Y tú sacas el tema de lo paranormal. A mí me ha pasado esto, que se me ha movido este vaso aquí en la casa y ya salta el otro. A mí me ha pasado que no sé qué. Y el otro, el tema de Sí, sí, conversación que sí, se sí, queda sí. en la mesa es que le ha pasado a alguien, a cualquiera, pero ninguno cree. ¿Pero por qué? Os voy a decir el por qué. Porque para que otra gente no diga, este tío está como una cabra, está loco, o cualquier historia. Creo que ese tabú que tenemos, no aquí solo en España, en todo el mundo, se debería de quitar y poder hablar y decir lo que tú quieras en cualquier Exactamente, momento exactamente. y estar tranquilamente, que nadie te vaya a insultar. Porque cada uno es un mundo y cada uno piensa como quiere y nadie es nadie para meterse con las cosas que otra persona, porque ahí, a raíz de ahí, lo que pasa, que ahí viene el tabú, ¿no? Ahí el miedo de lo que dirán. Pues ese miedo, espero que se le quite a todo el mundo que nos esté viendo y que tire para adelante, porque es lo más bonito en el mundo, no tener miedo y decir las cosas como son, y lo que te ha pasado y lo que te va a pasar, no lo vas a poder decir, ¿no? Pero si te pasa, lo dices. Sea que se ha movido un vaso, sea que has visto cualquier cosa extraña, decirla y no tener miedo a lo que les dirán. No hay que Ujú. tener miedo a nada. Exacto. Concuerdo con todo lo que dices. Perdona. Concuerdo con todo lo que dices. Bueno, no pasa nada por los perrillos. El mío está aquí durmiendo, igual lo hizo roncar, pero bueno. Yo lo que es que lo que digo, muchas veces tenemos ese tabú de que hablamos y luego, claro, la gente cree subconscientemente, pero hay gente que dice, va, yo no creo en eso son todo mentiras, eso son todo cosas. Y luego te cuentan, hoy va que me ha pasado. Y luego yo me ha pasado esto de que llevar a una persona que no creía mucho en esto, que se creía muy el valiente, va, yo aguanto esto, yo, bueno, lo soporto, esto para mí no es nada. Bueno, lo llevé a un lugar que precisamente también sugestiona mucho, y lo digo así. Quizás sea también un poco el motivo por qué a alguna gente le pasa allí en fenómenos paranormales, ¿no? El sanatorio de Aramonte. Yo le llevé al sanatorio, le llevé al sanatorio. Le dije, vale, digo, mira, te voy a enseñar este sitio, vas a ir aquí, vamos a ir, vamos. El tío, pues decía, va, esto no es nada, no, seguro que voy allí, los fantasmas huyen de mí, no sé qué.
Sí, sí, sí. Digo, ya me lo dirás luego. Fue llegar allí al sanatorio, por la noche estábamos solos, con una linternita, y al tío le temblaban las manos, le temblaba el cuerpo. Y decía, dice, hostia, esto ya es demasiado, ¿eh? Digo, amigo, digo, tú no decías. Dice, dice, hostia, es que es demasiado, demasiado. Dice, reconozco que me he equivocado. Dice, me he equivocado. Y luego el tío se lo pasó en grande allí, pero le pasó eso de que el tío pues estaba acojonado, estaba muerto de miedo. Y la sugestión estaba empezando a hacer de las suyas, que estaba empezando a ver sombras por todos los lados. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un recorrido y ya está. ¿Querías decir algo, José? Sí, ahora, es que me estoy riendo de lo que ha dicho Diego. El tío se puso a temblar, o el chico. Yo tuve a un chico aquí, que es de aquí del pueblo, que sí que es vidente, porque me dijo cosas que él no sabía, ¿vale? En ese momento eso eran muchas, yo estaba estudiándolo a él, ¿vale? Porque quería entrar con nosotros en el grupo, y había muchas cosas que era flipante, ¿no? Como lo adivinaba. Y recuerdo que fuimos aquí a la Casa de los Golpes, esa famosa casa, eh, y yo lo llevé para ver lo que veía, ¿no? Me dijo todo perfectamente, cómo era la persona, todo perfecto. Pero yo le decía, tú puedes ser vidente, pero tú no has hecho experiencias como nosotros las que estamos haciendo. Tú no has ido a experimentar a ningún sitio, nada más que sabes cuando ves la persona, etcétera, etcétera. ¿Y qué le pasó? Porque de tan valiente que hay gente que se pone y a veces hay que cortarle, yo intenté cortarle, eh, se llevó algo a su casa, ¿vale? Y estuvo 2 semanas que tuvo que llamar a otro medium para poder ayudar, para sacar de su casa lo que había, ¿vale? Ujú. Salió, no volvió a venir aquí, ¿eh? No volvió a venir a ninguna experimentación, no volvió a venir a ningún sitio, pero en eso sí que lo entiendo, pero quiero que la gente me entienda que porque a ti te digan, quieres venirte y tú tener el miedo y decir, tiro para adelante, en una experimentación, investigación, la primera vez que vayas, quédate mirando. No intentes actuar como otra persona que lleva mucho tiempo. Intenta aprender de lo que esa persona está haciendo, porque si no pasan estas cosas, que te puede llevar cosas, vas Claro. muy débil y te las llevas y te hacen daño. Y eso sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Es mi opinión y para que vosotros lo sepáis. Ujú. Bueno, quería saludar también a Diego Jaimes, que está por aquí, otro de nuestros administradores. Así que bienvenido, Diego. Me ha dicho que había caído un tormentón, bueno, que había una tormenta de viento por allí. Él es de Argentina también. Y bueno, he visto aquí varios comentarios interesantes que hay por el chat, pero no me quiero demorar ya que estamos llegando al final del programa y quiero ya que cuente José precisamente la experiencia a la cual hace ilusión el título del directo. Y es una experiencia que realmente te marcó, ¿no? También por lo que me dijiste, ver aquello, encontrarte con el fenómeno y ver aquella sombra, aquello que viste. Cuéntanos qué te pasó, o sea, cómo sucedió todo. Bueno, pues todavía estamos investigando, Diego. Como bien sabes, lo que es ese restaurante, la Rocería, Ujú. porque a ti es que te lo he contado, bueno, lo he contado veces, entonces, nada, es un restaurante que el dueño se dedicó a recoger cosas antiguas, ya te digo, hay un espejo de 200 años, de más de 200 creo, bueno, todo un restaurante entero de, de cosas antiguas. Y me llamó, chico, aquí pasa algo. Nada más la primera vez en llegar, ya le dije que fueron los primeros flashes que yo tenía, Diego, si recuerdas, eh, de cuando iba a un sitio, ver lo que había allí o lo que había pasado o la persona que estaba allí, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Y ya le dije nada más que llegar que veía a un hombre con el pelo largo y él se sorprendió, ¿no? Ujú. Diciendo que quién me había dicho eso, porque él sabe perfectamente, o sea,
él sabía perfectamente quién era cuando le dije eso, ¿no? Y era el padre de él, ¿vale? Pues yo le dije que vi eso, pero en mi mente, ¿vale? En lo que es, vamos a decir, videncia, vamos a decir casualidad, lo que sea, ¿vale? Pero lo que resultó y fue la primera vez real que vi una cosa así fue en ese mismo sitio. Teníamos, habían por lo menos 7 personas, los dueños y compañeros míos, y aparte gente que trabajadora de allí, que le había pasado cosas. Pusimos todos los aparatos y enfrente mía, de golpe, me veo una sombra grande. Y lo que yo hice, porque me sorprendí al ver eso, dije, te pillé, señalando, te pillé. Y al decir te pilló, sentí un clac fuerte que ahora me pongo a recordar y podía haber sido una silla que se haya movido en esos momentos, pasar esa sombra grande por al Ujú. lado, por enfrente mía y de golpe saltaron los 2 sensores que estaban al lado de una radio. La gente se quedó, José, ¿cómo sabías que había algo ahí? Y yo le respondí, vi una sombra enfrente mía, pasando por enfrente mía y se dirigía para donde estaban lo diré, los avisadores. Vamos a poner avisadores, los que no me sale ahora, Diego. Sí, bueno, los que avisan, ¿no? En película. Los Los detectores, que no me detectores. salía. Exacto. De golpe y porrazco, saltan los detectores y la gente, pues claro, dice, pero ¿qué has visto? Yo les dije lo que había visto. Escucharon el golpe o sería un mover de la silla, pero se escuchó fuerte y ya te digo, me quedé asombrado. Esa sombra, que no era normal, no era una sombra como la que vemos, ¿no? Que nos hacemos nosotros por la calle. Era no negra, pero podía ver, entre esa sombra podía ver la pared de color blanca, ¿vale? Pero se veía Ujú. negro, total, no sé cómo describirlo, pero una sombra negra que por detrás yo pueda ver el color blanco de la pared, suena algo extraño, ¿no? En este tema. Ujú. Es en el mismo sitio donde se escuchó la famosa risa, esa carcajada que sacamos de psicofonía, que la escuchemos todos. Sería parafonía, puede ser, Diego, si no me Sí. equivoco. Esa famosa risa, ¿no? Que se escuchó fue ahí también, pero esa sombra fue increíble. Esa fue mi primera vez que vi una sombra. La otra ya te la Ujú. expliqué, si quieres la explico en breve, y si no la dejamos para... ¿Cómo Sí, te vamos a gustaría? tener que dejarlo para un segundo programa. Antes De que acuerdo. nada, quiero saludar que está por aquí Luis Merino, Fotografía Fantasma. Un saludo, Luis. Y también quería saludar, antes que lo he visto, más que nada porque no puedo saludarle, pero lo he visto, estaba Daniel Barrios también por aquí, con su canal Parafonía, Psicofonía. Y para quien quiera suscribirse al canal de nuestro querido invitado, aquí está a uno de llegar a 540 suscriptores, está a uno, pero ¿por qué no llega a 550? ¿Por qué no más o hasta Claro. 600? Así que aquí tenéis justo aquí debajo, bueno, ahí debajo de José, tenéis el enlace, ¿vale? Aquí lo ha puesto Reina Zombie. Y también, si queréis escuchar algunos relatos de terror, pues tenéis aquí el enlace de nuestra querida Nanu, que también he estado yo en ambos canales. Tengo que decir, me han hecho entrevistas varias veces en ambos canales. Ay, ay. Me han hecho entrevistas y la verdad es que Nanu me hizo una entrevista espectacular, bien preparada, y espero que siga haciendo entrevistas porque merece mucho la pena, lo hiciste muy bien. Y José, Sí, vos también tengo de invitado. lo hiciste genial. ¿Y por qué no ver a José allí también de Claro, invitado? exacto, sí, sí. Ya voy a hacerlo, ya voy a hacerlo. Estoy hasta acá con tanto trabajo de mi escuela, es lo único que puedo decir ahora, y ando media complicada con esto, pero no, ya está todo planeado ya. Ujú. Y Después bueno, arreglamos. yo quiero decir también a mis amigos de México, que sé que estarán por aquí, Raccoon Mi Clan, ¿por qué no llevar a José Spirit a que os escuche, bueno, a que lo escuche todo México? Porque sé que allí tenéis, bueno, tenéis bastantes seguidores, nuestros amigos de Raccoon, que sé que estáis por aquí o lo vais a ver en diferido, tanto Johnny como Reina de Mi Clan. Así que
podrías llevar a José, porque la verdad es que es muy cercano y os contará experiencias realmente interesantes, o llevarlo a la radio, a Raccoon Radio también. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer estar aquí. Nanu se estrena como voz del chat. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Así que, gente, ¿qué tal ha hecho? Bueno, hemos superado ya los 540, suscriptores. Hemos Bien, superado ya. bien, 541. 541. bien. Así que, bien. Ah, sí, muy bien. Y mañana, además, va a haber un especial sobre María Millán, que voy a estar yo allí. Y bueno, por aquí dice Luis que está malito. Yo ahora iré a verte a casa, Luis. Ya lo sabes que hemos quedado en eso. Ahora subiré a verte un ratito. Y bueno, también está por aquí María Yanina Baigorra. Muy buenas noches también. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer que estéis por aquí. Vamos a dejaros ahora cada uno por separado para que podáis dar vuestras redes sociales, etcétera. Voy a empezar por Nanu para terminar luego con José. Y luego yo haré un pequeño anuncio de lo que se viene la semana que viene. Así que, Nanu, Bien. te cedo los honores para que des todas tus redes sociales y sobre todo pues que des también un último repaso al chat. Así que, todo tuyo. Vamos a repasar entonces el chat. Bienvenidos a los que fueron llegando de a poquito. Mary Rodrigo llegó hace poquito. María Yanina Baigorria también. Bueno, hay varios que no había saludado yo, pero creo que ya los habíamos saludado a todos. Creo que ya habíamos pasado a todo el chat que había entrado y había estado compartiendo con nosotros hasta este momento. Así que bueno, quedaron varias preguntas por responder, chicos. Quedaron varias preguntas, así que después... Las iremos anotando para una segunda parte. En un próximo encuentro, sí, hay que anotarlas porque son muy interesantes, muy lindas. Algunas hasta alguna experiencia han contado por ahí, quedó... Pero bueno, sí. Nada, quiero saludarlo. Te agradezco, Diego, por la confianza de tenerme acá también. Te mando un abrazo, José, en estos momentos. Y bueno, sabes que te quiero mucho y que bueno, aquí apoyando también. Y dejo mi canal, que es mis relatos de terror, mis con 2 S, para el que me quiera buscar, mis relatos de terror, donde yo ahí relato historias de terror, leyendas. Algunas están hechas por mí, otras las he sacado, obviamente, de leyendas de todo el mundo. También he relatado historias de las personas que me las han proporcionado para poder hacer una historia para mi canal. Y también estoy indagando un poquito cada tanto en el Urbex con historia. Me voy a lugares muy históricos de acá de Argentina, dentro de lo que es el rango de la zona donde yo vivo. Y también por ahí alguna que otra entrevista me estoy animando a hacer. Así que bueno, nada, espero tenerlos en mi canal también. Y ya pronto haremos una entrevista con José, que se la vengo prometiendo hace rato, pero bueno, ya. Le tengo miedo a José, le tengo miedo porque no sé, preguntarle por ahí que no, me da no sé qué, porque digo, capaz que por ahí se enoje si yo le pregunto algo que no veo. Pero bueno, no. Todo a mi forma de hacer la entrevista, como ya la hicimos con Diego, creo que va a estar bueno, así que ya prontito. Bueno, quiero saludar aquí a un amigo que además él es científico, lo digo, y le gusta mucho lo paranormal, que es José Camino. Muy buenas noches, José, y te espero por aquí en enero, te espero por aquí para volver a salir a hacer investigaciones. Así que bienvenido, José. Tu primer directo que estás por aquí, la verdad que, bueno, va a haber muchos más, ¿no? También. Y bueno, José, te cedo ahora todos los honores para que des tus redes sociales, cómo te pueden contactar, sobre todo, pues, qué vas a hacer en estos futuros días a nivel del canal, qué proyectos tienes, etcétera, si es que se pueden contar, claro está. Así que, todo tuyo, José, todas las cámaras son tuyas. Nada, antes de decir mis redes y todo, quiero que todos los que hay aquí le deis
a suscribiros, pero bien, bien, bien fuerte al canal de Nanu, Relatos de Terror, pero bien, bien, pero fuerte, que se oiga desde aquí. Os doy las gracias ya de antemano. Pues mis canales de Facebook es Spirit de Investigación, en TikTok y en Instagram lo mismo, y aquí en YouTube @Spirit de Investigación, y me encontraréis ahí. Y contactar conmigo, layunaproducciones@gmail.com. Esos son mis canales, y me muevo poco en Instagram y TikTok, lo justo. Tiro más para lo que es Facebook, pero bueno, si queréis enterar lo que hago, os enteraréis seguro, porque lo primero, soy una persona muy explosiva. No puedo decir yo lo que voy a hacer mañana, porque a lo mejor esta noche pienso una cosa y explota más que la de la mañana, y la de mañana la dejo. Entonces siempre digo las cosas tal como las pienso, las digo en el grupo de WhatsApp que tenemos de la familia Spirit, que está Diego, Nanu, Reina, José Manuel, Mónica, Remica, un montón de gente ahí, que mañana podréis, si queréis entrar en esa familia, lo tendréis también, lo pondrá Reina, cualquiera de los administradores que tenemos, lo pondrá en nuestro chat. Y que soy muy explosivo, y que no puedo decir si mañana estoy en Zaragoza con Diego y pasado a lo mejor estoy, vamos a poner, en Asturias, que soy muy explosivo a la hora de hacer cualquier cosa. Explosivo me refiero a que lo pienso en el momento. De momento no tengo nada planeado, de momento no, por la situación que estamos. Sí que antes de ayer dije de hacer algo para el día 1, pero no lo voy a hacer, no me siento en ganas. Haré lo de mañana, que espero que todo el mundo que nos esté viendo venga a decirle adiós a María, y a recordarla un poco, ¿no? Todos juntos, seáis del misterio o no seáis del misterio, experimentéis, no experimentéis. Espero que mañana estemos todos juntos apoyando a la familia ahí, y decirle adiós a María, o hasta pronto, ¿no? Y ya está, que os doy las gracias a todos por haber estado esta noche en el canal de Diego. Te doy gracias, Diego. Te doy las gracias, Nanu, Reina, a todos los que están en el chat. Muchísimas gracias por haber estado apoyando y seguir apoyando a Diego, porque si no, por la noche os voy a salir, y eso es fatal con el careto que tengo. Así que apoyar a Diego y a Nanu, si no, saldré por la noche, y no sabéis lo que soy por la noche. Pues bueno, chicos, esto ha sido el programa de hoy, un especial Halloween emotivo también, un especial pues con todo tipo de emociones, con todo tipo de aventuras, ¿no? que hemos vivido. Y bueno, ¿qué nos espera para el próximo viernes? Pues bien, se está hablando con Carlos Ollés, uno de los grandes ufólogos de aquí de España, también colaborador de Cuarto Milenio, y va a estar aquí, aunque el directo será un poquito más tarde de lo habitual, ¿vale? Por razones un poco de tiempos, y hablaremos sobre asuntos ufológicos. Vamos a darle caña a los ovnis otra vez, sobre algunos casos interesantes de aquí de Aragón y poco conocidos, del cual yo estoy haciendo una investigación bastante extensa, y he podido contactar con ufólogos de Lituania, ya que hay un caso de allí que está en relación con otro caso que sucedió aquí en el 1996, y además pues tengo los informes de la CIA que avalan este caso. Así que quizás daré una pincelada más este próximo viernes, pero pronto hablaré de este suceso, lo voy anunciando. Así que bueno, pues esto ha sido Fenómenos Extraños por hoy. Hemos estado un montonazo de gente, yo calculo que más de 100 de largo, así que ha sido un placer y nos vemos el próximo viernes, día 3. Recordad que el día 11 estaré presencialmente en Pinseque,
en la exponencia, bueno, la ponencia de Aldo Linares, que, bueno, este encuentro Enigmas de la Ciencia que organiza la SIPE, y estaré con Aldo Linares, con Miguel Labrador, estaré con Miguel Guiribets, con Carlos Ollés, con Antonio Padilla, grandes de la investigación, de la parapsicología, y ahí estaremos, pues, como sponsors del evento y por supuesto, pues estaremos en una gran comida que se va a organizar entre todos los expositores, la gente del misterio que va allí. Así que ha sido un placer. Y recordad, bueno, solo la entrada es 1 kilo de comida no perecedera, así que es prácticamente algo regalado. Así que buenas noches, gente, y nos vemos el próximo Buenas viernes. noches. Chao, Buenas noches chao. a todos. Adiós, adiós, adiós.